Mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Vamos a cantar todo el himno 149. Padre bendito, nuevamente buscamos el rostro tuyo en oración. Te damos las gracias por la bendición grande que nos concediste de poder realizar el culto de la Cena del Señor, ocupados con su persona, ocupados con su obra. Ahora deseamos seguir contemplándole a Él en las Escrituras y anhelamos que tu palabra en esta hora, al abrirse, pueda ser de ayuda, de edificación, de animación para tu pueblo presente. Necesitamos de la asistencia de tu Espíritu Santo, necesitamos de la guía del mismo. No somos competentes, no hay capacidad en nosotros. Tú conoces perfectamente nuestros corazones y sabes que no tenemos capacidad humana para hablar de tu palabra como es debido. Dependemos enteramente de ti, de tu Espíritu, y pedimos, oh Dios, que nos asistas en esta hora. Deseamos que recibas nuestras muchas gracias. El loor a ti pertenece, Padre. Te la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en la carta de Judas. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí vemos la mención a la fe en las dos porciones de Judas que hemos leído, y quisiera hacer énfasis en contender por la fe y edificar en nuestra santísima fe. Y para eso vamos a utilizar una ilustración en el Antiguo Testamento. Dos cosas que hay que hacer: contender y edificar. Vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Versículo 15. Nehemías 4 y 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Aquí vemos lo que es contender y edificar. Aquí estaban unos que con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hasta allí está bien, y esperamos que el Señor pueda prosperar, bendecir su preciosa palabra. Amén. Días atrás estuvimos reunidos en una asamblea allí en Valencia para
la reunión bimestral o trimestral que hacen los hermanos allí. Y en la mañana estaban estudiando esta carta de Judas. Le confieso que esta preciosa carta ha sido objeto de consideración en estos días, y llama la atención lo que Judas escribe. Él tenía un deseo de hablar acerca de la común salvación, pero el Espíritu de Dios lo movió para abordar otro tema. El Espíritu le impulsó a escribir acerca del tema de la apostasía. Y él entonces hace una exhortación, un llamado a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es el deber de los creyentes, contender por la fe. Pero al final de la carta, él también hace otra exhortación, otro llamado, y él le dice a que ellos estén edificando sobre vuestra santísima fe. La palabra fe en la Biblia tiene tres acepciones. Está la fe que salva. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando leemos en la Biblia la palabra fe, el contexto nos va a ayudar a interpretar a qué se refiere la fe que salva. Pero también está la fe vista como la confianza del creyente en su peregrinaje. El creyente que confía en su Señor, que confía en su palabra, que confía en su persona y que camina por fe. Pero la fe también tiene esta acepción, el conjunto, el cuerpo de verdades que Dios ha revelado. Y es precisamente en Judas donde encontramos esta declaración, la fe una vez dada a los santos. Hermanos, Dios nos dio un cuerpo de doctrinas, un cuerpo de verdades, la doctrina sana, la que estamos llamados a conocer, a practicar y a defender. Verdades preciosas que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Esa es la fe una vez dada a los santos. Dios nos hizo a nosotros depositarios de la fe. Y estamos llamados a contender por la fe y a edificar en nuestra santísima fe. Entonces quisiera en esta hora considerar esas dos verdades: el llamado, la exhortación a contender, y el llamado y la exhortación a edificar en nuestra fe. Y quise tomar como ilustración de esta verdad lo que leemos allí en el libro de Nehemías. Vemos cómo este hombre de Dios llega a la ciudad de Jerusalén. Él, en la capital del reino, se entera de la condición del pueblo de Dios y cómo estaba la ciudad de Jerusalén. El hombre se aflige. El hombre siente en su alma la triste condición que está viviendo el pueblo de Dios. Y qué bueno es que hayan hombres así, que puedan apreciar la condición del pueblo de Dios, que puedan discernir la situación espiritual que vive el pueblo de Dios. Y Nehemías entonces pide cartas al monarca para ir a Jerusalén. Y él llega a Jerusalén. Y llega de noche, va con su cabalgadura a observar, a inspeccionar la situación con sus propios ojos. Y la situación es tal, hermanos, tal es la situación,
que dice que la cabalgadura no podía pasar. Habían piedras una al lado de la otra. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a vivir en ruinas. Qué triste, hermanos, cuando nos habituamos a la ruina. Nos acostumbramos a vivir en crisis espiritual. Vemos muros caídos, un pueblo desanimado. En vez de ser cabeza, el pueblo es cola. En vez de ser un pueblo victorioso, es un pueblo que experimenta la derrota. Y llega Nehemías y observa el escenario. Y aquel hombre no se contagia con el desánimo. Porque el desaliento y el desánimo es contagioso, hermanos. Cuando alguien está desanimado, empieza a contagiar. Nos hemos cuidado del COVID. Y yo admiro a la Asamblea de Petare, todavía se cuida bastante. Pero a veces no nos cuidamos de las enfermedades espirituales. Y a veces el desánimo cunde. Nehemías no se contagia. Y el hombre va entusiasmado con una tarea, una misión. Hay que levantar los muros que están caídos. Y él empieza a animar al pueblo de Dios. Y cuando Dios está respaldando a un hombre, Dios respalda su obra. Y el hombre entusiasma a varios a pesar de la oposición que se va levantando. Porque cuando el pueblo de Dios quiere cambiar, cuando el pueblo de Dios quiere volver a las sendas antiguas, a las sagradas escrituras, a volver a practicar como está escrito la doctrina sana, la oposición se levanta. Y el enemigo utiliza diferentes métodos. Porque él no se queda con una sola manera de ataque, él utiliza diferentes métodos. A veces ataca frontalmente, pero a veces ataca, como lo vemos aquí en Judas, hombres que entran encubiertamente, solapadamente, no son percibidos como enemigos potenciales, pero entran en medio del pueblo de Dios para destruir, para desviar al pueblo de Dios de las sendas antiguas. Y Nehemías entonces comienza la tarea. El pueblo de Dios se va unificando por sus familias. Y cada quien está construyendo un tramo frente a su casa. El hombre, yo me quedo sorprendido, la inteligencia divina que Dios le dio a Nehemías. Cómo organizó al pueblo para que construyera bien el muro que tenía delante. Porque si el enemigo entraba por ese lado, los primeros que iban a morir eran los de su casa. Entonces él dijo, edifiquen el muro que está delante de sí. Y el pueblo se unificaba. La obra iba marchando. Fue una obra sorprendente. En 52 días los muros de la ciudad de Jerusalén fueron levantados. ¡Qué obra tan grande! Pero leemos allí en el capítulo 4 que el enemigo se hace presente. Y Nehemías, de una manera tan hábil, vuelvo a insistir, una habilidad divina, no humana, Nehemías puso al pueblo. Con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. No hay que descuidar la edificación. La edificación tiene que avanzar, tiene que haber progreso en la obra, pero también tiene que haber defensa de la obra. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Los que estaban trabajando estaban armados. No solamente tenían las herramientas de la construcción, tenían los instrumentos de guerra.
Hay que edificar, pero hay que proteger, hay que pelear, hay que contender. Hermanos, y hoy hay enemigos del pueblo de Dios, enemigos que no van a descansar hasta frenar el avance del pueblo de Dios. Y si algo va a querer hacer el enemigo, es que nosotros, hermanos, tristemente, dejemos la doctrina sana. Dejemos las prácticas sanas. Abandonemos la doctrina que una vez recibimos, la fe una vez dada a los santos. Nosotros somos depositarios de esa fe. Cuando se terminó el canon de las Sagradas Escrituras, Dios depositó esa fe en la iglesia. Y los creyentes a lo largo de la historia tenían en su mano herramientas para edificarse en su santísima fe, pero tenían en su mano la espada para contender por la fe. Hermanos, hoy estamos llamados a edificar en nuestra santísima fe, pero estamos llamados a contender. Ahora, ¿cómo edificamos en la fe? Bueno, aquí Judas dice cómo debemos edificar en nuestra santísima fe. Primero, orando en el Espíritu. Hermanos, si algo a mí me avergüenza, a mí, Rubén Mendoza, es leer en la Biblia el tema de la oración. Hay tantas referencias a la oración, hay tanta necesidad de orar, pero oramos poco. Volvemos a hacer la pregunta repetitiva, recurrente, la pregunta escrutadora: ¿cuál es el culto de la asamblea más descuidado? Nosotros sabemos cuál es. ¿Cómo vamos a edificar en nuestra santísima fe? Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Hermanos, no son oraciones rutinarias, son oraciones que están influidas en el poder y en la energía del Espíritu Santo. Esa es la manera de edificarse en la santísima fe, de edificar allí. No dice estudiando, eso hay que hacerlo porque eso lo vamos a ver. Pero dice orando. Y hermanos, cuando una asamblea está en problemas, está en conflicto, ¿por dónde debe comenzar el asunto para ayudar a una asamblea en conflicto? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Todo comienza por allí. El Señor habló de la necesidad de orar y no desmayar. Si no estamos orando en el Espíritu Santo, no nos estamos edificando en la santísima fe. ¿Será que la mano que tiene que edificar está debilitada? Esa es la manera de edificar en la santísima fe. Pero otra cosa, conservaos en el amor de Dios. Aquí la idea es guardaos. Hay ataques, pero aquí la idea es guardarse en el amor de Dios. Ese amor que se ha manifestado de una manera esplendente con la muerte del Señor, pero ese amor que Él derrama en su pueblo, conservaos, protegeos en el amor de Dios. Y si yo amo a Dios, amo a mi hermano, esa es la manera de edificar. La manera como edificamos nuestra fe es esperando
a la expectativa de la venida del Señor. Hermanos, una vez más decimos lo conocido. Si algo nos va a animar, nos va a motorizar en nuestra vida cristiana, porque eso es la experiencia, no necesitamos ensayo y error, no, es una realidad. Cuando el pueblo de Dios vuelve a avivarse en cuanto a la venida del Señor, el pueblo del Señor se aviva espiritualmente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos edificamos? Conociendo, hermanos, porque aquí habla de los que dudan, convencerlo. Pero ¿cómo vamos a convencer si yo no conozco la doctrina? Hermanos, es una doctrina, la doctrina sana es una sola. Y en esa doctrina sana hay verdades que debo conocer. La verdad de la doctrina trinitaria. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios de tres cabezas. Creemos en la doctrina de la deidad de Cristo. Creemos en toda la doctrina del Espíritu Santo. No es una fuerza activa, es una persona que ama, que habla, que llama, es una persona que guía, es una persona que nos va a instruir. Creemos en esas doctrinas. Creemos en la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras, de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. No hay errores en la Biblia. No. Repetimos, si usted cree que hay un error en la Biblia, el error no está en la Biblia, el error está en mi cabeza. Pero en la Biblia no hay errores, es inerrante, es infalible, es la palabra de Dios inspirada por Dios, toda la Escritura es útil. Creemos en esa doctrina. Creemos en la doctrina de la iglesia, las características de una iglesia local, la pluralidad de ancianos. No hay un anciano superior, no hay el mandamás en el grupo de los ancianos, todos son ancianos. Creemos eso lo practicamos. Puede ser que hayan ancianos más veteranos, pero no hay un archianciano. No. La pluralidad de ancianos. Creemos en el silencio de las damas, su porte, su cubierta. Aquí hay hermanos que hoy fueron recibidos y varias hermanas. Si te llegan a preguntar, hermana, recién bautizada o recién recibida la comunión de la asamblea, ¿por qué te cubres? ¿Por qué te colocas una cubierta en tu cabeza? ¿Cuál va a ser la respuesta tuya? A los que dudan, convencedlos, edificaos en vuestra santísima fe. Hay que conocer la doctrina. Y por eso la necesidad de la enseñanza diaria, sistemática de la palabra de Dios. La palabra de Dios a su tiempo, cuán buena es. La sana doctrina, hay que enseñarla. Porque de esa manera vamos a ser edificados en nuestra santísima fe. En la parte del muro que nos toca construir, estamos con una mano tomando las herramientas necesarias para edificar el muro que nos corresponde. Porque el enemigo puede atacar por ese lado. Pero en el minuto que me queda, con una mano edificamos, con la otra tenemos la espada, porque hay enemigos. Hay enemigos que quieren destruir la asamblea. Hay un ataque contra este santo libro, un ataque bestial contra la palabra de Dios. Hay los que quieren manipular las escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan, porque yo puedo manipular las escrituras para decir lo que ella quiere que diga. No, yo no puedo manipular las escrituras de esa manera. No le puedo quitar, no le puedo añadir. Hay un ataque.
Pero estamos llamados a empuñar la espada, hermanos, a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Vamos a contender ¿por qué? Por el valor que tiene. ¿Quién va a pelear por algo que no vale? Pero te pregunto, hermana, te pregunto, hermano, ¿para ti vale la doctrina que practicas? Si vale, edifica en ella, pero contiende por ella. Agarra la espada y contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero ¿cómo contendemos? Ya hemos visto cómo edificamos, pero ¿cómo contendemos? ¿Peleando? ¿Discutiendo con las doctrinas diversas? No. Hermanos, creo que la mejor manera, entre muchas que se podrían esgrimir, la mejor manera es vivir la verdad, practicar la verdad. Hermana, tú contiendes por la fe con tu porte. Esta mujer es distinta, es diferente. Bienvenida a las filas del ejército. Eres bienvenida. Eres otra combatiente. Utilizo este término y es politizado, pero eres otra combatiente. Con tu vida, con tu porte, con tu conducta, cada familia, con su matrimonio, los padres criando los hijos, cada uno de nosotros, si practicamos la verdad, estamos contendiendo por ella, porque ella vale mucho, hermanos, tiene un valor incalculable. Debemos contender por la pureza de la verdad, por la plenitud de la verdad, por lo precioso de la verdad. Que el Señor nos permita en esta obra, en el muro que tengo delante de mí, voy a edificar con una mano, pero con la otra agarro la espada para contender por la fe una vez dada a los santos. Que Él bendiga su palabra. Amén.